Hola a todos, hola a todas. Un nuevo ciclo comenzamos hoy. Este ciclo nace de ustedes, nace de este tiempo hermoso que nos invita y nos permite un poquito más de tiempo y compartir con ustedes a través de esta plataforma, la plataforma de mi canal de YouTube, en el cual en el en la sesión que hice sobre conexión Sirius, estamos en la luna menguante. Esta clase sale el martes 22 de julio del año 2025. Estamos en plena luna menguante y vamos a tener una conexión Sirius 2025 hermosa. Y en esa clase de introducción, en esa masterclass de Sirio, ustedes dentro de su propia reflexión me comentaron eh, un concepto, ¿no? Me preguntaron cuál es la diferencia entre indigenismo, chamanismo y nahualismo. Y yo venía con esa sensación de querer abrir un poquito una clase, porque como saben, los jueves estoy haciendo un podcast, pero un podcast de una reflexión frente a la contingencia de los tiempos y es eso, ¿no? Es meternos en la llaga, ¿no? En la llaga de los tiempos y empezar como a observar el momento. Ese podcast se llama Ser o Parecer Ser, está aquí en mi canal. Ya vamos en el capítulo 11, vamos al 12. Y, y ahí es más reflexivo, ¿no? Entonces yo sentía la posibilidad de entregarles una clase ya un poquito más refinada, un poco más de conocimiento, con un entorno de posibilidad, y nace esta clase de Sirio que está muy bella, muy profunda, pero también quería hacer un ciclo y como también hago un ciclo de masterclass de luna llena a través de mi canal de membresía, que ahí hablamos de contingencia ya más cruda, ¿no? Más de los tiempos, y profundizamos un canal informativo potente, y- pero abierto no había clase, ¿no? No estaba haciendo clases abiertas y como estoy con un poco más de tiempo, dije, quiero hacer un ciclo de clase y que tenga un poco el entorno, la integridad con que siempre los invito a la formación de mi escuela, ¿no? Y dentro de esa sentí que era posible hacer un- una apertura en una luna que realmente se siente muy... eh, es la innombrable, ¿no? La luna menguante poco se conoce, poco se entiende, y tiene una claridad hermosa. La luna menguante tiene una claridad hermosa que eh, nos invita a sentir una fuerza natural enorme, pero que, como les decía, no está reconocida por el mundo moderno, por el mundo urbano, pero sí está reconocida dentro del indigenismo, el chamanismo y el nahualismo, ¿no? Entonces, con esa identidad, con esa reflexión, con esa coherencia, abro esta clase y abro este ciclo. Esta es la primera, estamos presentando el ciclo, muchachas, muchachos, este ciclo de masterclass de luna menguante. Así que todas las lunas menguantes de aquí en adelante vamos a tener un encuentro de una masterclass atento, esto es muy importante, de
vuestras necesidades de conocimiento. En este caso, esta masterclass sale de ustedes y es para ustedes. Eh, Reflexioné en la anterior, la de Sirius, sobre indigenismo, chamanismo y nahualismo, y dije, hay diferencias. Y claro, ¿por qué? Porque no conocemos mucho, no conocemos mucho cuáles son esas diferencias, ¿no? Entonces, sean bienvenidas y bienvenidos a esta masterclass de Luna Menguante. Hoy abrimos un espacio para honrar tres corrientes fundamentales de nuestra evolución: el indigenismo como raíz cultural, el chamanismo como puente de conexión espiritual sanadora, y el nahualismo como una sabiduría y una fuerza interna que permite la conciencia y que es una entrega enorme, de enorme trascendencia que recién se está conociendo, que viene desde la cultura mesoamericana y específicamente la toltequía. Los invito a hacer una respiración profunda, a que nos conectemos con el corazón y que comencemos esta clase hermosa, ¿no? Yo aquí estoy con una infusión, tengo un tabaquito muy hermoso, mírenlo. Tengo un regalo de una comunidad de chamanes del Amazonas, muy bella. Ya les voy a contar más. Así que estamos preparados para este momento, ¿no? Entonces, respirando, abriendo el corazón, con mucho, mucho respeto, como ahí ustedes leen, ¿no? Apertura respetuosa. Apertura respetuosa porque vamos a charlar, les voy a comentar, vamos a reflexionar desde dos miradas, porque cuando miramos esta reflexión, el indigenismo, el chamanismo y el nahualismo desde la urbanidad, es muy difícil entenderlo y ver las capas y las diferencias. Y cuando la vemos desde el indigenismo, hay un tema, hay un choque, ¿no? Hay que reconocer ese choque entre estas dos culturas, ¿no? Entonces yo me sitúo un poquito entre medio para abrir puentes, ¿no? Cuando se mira también desde el chamanismo, que ya no es lo mismo que indigenismo, también, ¿no? Cuando miras la cultura eh, urbana, la cultura civilizatoria, el chamanismo también lo ve desde una perspectiva muy específica, aunque el chamanismo no choca con la urbanidad, sí ofrece, ofrece, ofrece medicinas, ofrece medicina. Y cuando el nahualismo mira a la cultura occidental, eh, ya les voy a contar un poquito qué es lo que el nahualismo lo mira con cierta distancia, ¿no? En cambio, como les comentaba, desde la urbanidad, desde lo civilizatorio, cuando miramos el indigenismo, se genera o un romanticismo, un pensamiento romántico, ¿no? O también un rechazo, ¿no? Cuando la urbanidad ve el chamanismo, hay varios que se sienten muy atraídos al proceso de conocimiento que entrega el chamanismo. Hay algunos, sí, es propio de la urbanidad la apropiación, ¿no? La apropiación,
la propiedad privada, ¿no? Y hacerse chamán, ¿no? Ahí hay distorsiones, muchachos, hay distorsiones que hay que comentar, hay que reflexionar. La urbanidad tiene que entender su proceso, tiene que entender por más que estemos en la cultura del narcisismo a nivel urbano, hay que saber distanciarse para, para tener una práctica respetuosa con el entorno, ¿no? No es necesaria que sea romántica el urbano en su proceso emocional. El ser urbano tiene un proceso emocional muy carente, muy básico, muy primario. Entonces, o rechaza o romantiza, ¿no? Atento, ahí hay que cuidar también porque ya les voy a contar alguna historia. Siéntanse cómodos porque si estamos en luna menguante y estamos aquí disfrutando, no hay hora. Hoy no es Marte, no vamos a tener un reloj imponiéndonos qué tiempo vamos a tomar, así que nos vamos a tomar todo el tiempo porque esto es muy bueno que tengamos lo que es una reflexión, una clase reflexiva, ¿no? Y desde la urbanidad, cuando miramos al nahualismo, ya lo más cercano son los libros de Carlos Castaneda. No entendemos mucho el nahualismo histórico, menos entendemos el nahualismo cultural. Por lo tanto, lo más cercano es identificarlo como un concepto medio de brujería, ¿no? Y ahí todo el mito de la brujería, ¿no? De la brujería que hay en el nahualismo, que es que nace y digamos, se aviva por esta construcción de este antropólogo llamado Carlos Castaneda, que no tenía lenguaje, ¿no? No tenía lenguaje como para poder entenderlo. Esa es la verdad. Estoy hablando de la formación de la Universidad de California en los años 70, ¿no? A fines de los 60, principios de los 70. Entonces, claro, hay mucho ruido, hay mucha distorsión frente a los términos. Está muy mal entendido y también muy mal enfocado y sobre todo está generando que no haya la posibilidad de una comprensión más honesta, más cierta, más verosímil, más real, más verdadera y por ende también poder disfrutarla, ¿no? Disfrutar el indigenismo, disfrutar el chamanismo, disfrutar el nahualismo con un proceso también de lo que está pasando en estos días, que es este entretejido cultural que está teniendo el mundo y que se puede entender este entretejido cultural a través de la tecnología de Internet, pero tanto el indigenismo, el chamanismo y el nahualismo está allá, afuera de lo digital, ¿no? Está aquí, en este momento presente, que se llama luna llena menguante. Esta luna llena menguante, este momento es indígena, es chamánico y es nahuálico. Ya les voy a contar más, ¿no? Entonces, en el campo de los estudios de la conciencia y de la espiritualidad ancestral y desde la mirada antropológica, es súper importante que lo que es la antropología, el ir a buscar entendimiento de cómo se mueven los procesos culturales. Es esencial distinguir con claridad términos que suelen confundirse o se entremezclan en discursos urbanos, civilizatorios y contemporáneos, ¿no? Hay muchos discursos que no sabe, que no entiende, que no, porque es cultural, ¿no?
¿Cómo podemos, seamos sinceros, ¿no? Hagamos una reflexión sincera cultural, aunque duela un poquito, no, no me odien por lo que voy a decir, al contrario, siéntanlo con mucho respeto, mucho cariño, pero un niño que va a una sala de cuna en un edificio, que vive en un departamento, en cualquier villa, ¿no? Puede ser Ñuñoa, Tigre, eh, Chapultepec, en los entornos de Ciudad de México, de Santiago, de Buenos Aires, que puede, que vive en esta sala de cuna, donde su madre se aleja, donde su padre se aleja, que crece en un kinder, en una escuela, que tiene una jornada de 8 horas dentro de un establecimiento que es acondicionado como ilimitado, ¿no? Llamado escuela o colegio, que crece su adolescencia 10 meses dentro de ese establecimiento. Acuérdense de sus escuelas, ¿no? De sus colegios. ¿Qué pasa afuera? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde están los árboles? ¿Dónde están las flores de los árboles? ¿Cuáles son las primeras flores que salen? ¿Cuáles son los primeros aromas? Después, este ser humano urbano crece y se especializa en un sistema industrial, tiene un poco más de libertad, pero muy exigido intelectualmente para la titulación, ¿no? Para tener un espacio cultural el que le permita que los demás lo reconozcan con una profesión o un oficio, ¿no? ¿Dónde queda la luna? ¿Dónde queda el sol? ¿Dónde quedan los ritos del sol? ¿Dónde queda la primavera? ¿Dónde queda la vida? ¿Dónde queda la posibilidad de ver la vida? Hay niños, por ejemplo, hoy que mm, no tienen una claridad para identificar la diferencia entre una gallina que ven en sus vacaciones y un pollo asado que compran en el carrito de la esquina, ¿no? Pasan, ¿no? Pasa. Entonces, esta distancia de la urbanidad con respecto a la naturaleza es la misma distancia que hay también con respecto a poder entender cómo opera y se desarrolla un ser humano en plena naturaleza. A eso más o menos le llamamos indigenismo, ¿no? Cuando este ser humano opera en la naturaleza y forma una cultura. Hoy por hoy hay muchos nombres, ¿no? Originarios, pueblos originarios, nativos. Bueno, hoy para poder relatar un poquito vamos a hablar de indígena, ¿no? Menos tenemos la posibilidad de reconectarnos con esa cultura, ¿no? Poder verla y poder comprenderla. Entonces, claro, un antropólogo que se titula antropólogo no está formado en indigenismo como para poder comprender qué es lo que es el indigenismo. Lo puede suponer cómo un niño se forma, pero no vivió la experiencia de ser formado.
con la naturaleza, ¿no? Entonces, claramente que hay comunidades, culturas que se alejan del urbano, del civilizatorio, y tampoco le es muy atractivo, ¿no? Para alguien que vive en la naturaleza, ¿qué, qué atractivo te puede dar la urbanidad? Cine, entretenimiento, dinero, es posible, ha ocurrido, pero en sí, cuando tu cuerpo ha crecido con esa amplitud natural, muchas veces el cuerpo mismo te pide seguir sosteniendo eso, ¿no? Y a eso ya le llaman cultura, y hoy por hoy y todo un proceso político, cultural con respecto al mundo indígena, ¿no? Y eso es lo que estamos sintiendo hoy con mucha fuerza, y que llega un momento en que podemos comprender, porque el indígena vendría siendo como un ser humano que no vivió lo que yo viví, la urbanidad. Por lo tanto, él tiene un valor, y ese valor el urbano, el occidental, un poco lo romantiza, ¿no? Atento, atento. Ahí hay un concepto, ¿no? Después está el chamanismo, que hay otro concepto que vamos a relatar. Y después está el nahualismo, que también es muy profundo y es muy, muy, muy vanguardista hablar de nahualismo, muchachos, muchachas. Es algo que vamos a empezar a expandir, es algo que vamos a empezar a educar, a formar. Estas tres corrientes o enfoques, que si bien pueden entrelazarse en ciertas manifestaciones culturales, así no, no está todo junto, no, muchacha, no, muchacho. El indigenismo es indigenismo, el chamanismo es chamanismo, y el nahualismo es nahualismo. Hay algunos indígenas chamanes nahuales, y ahora les voy a mostrar uno, ¿no? Urbanos, contemporáneos, civilizatorios, juntos, ¿no? Como nahual también, ¿no? Ya les contaré. Vamos. Si bien pueden estas manifestaciones culturales entrelazarse, poseen raíces y objetivos significativos distintos. El indigenismo, el chamanismo, el nahualismo poseen raíces, objetivos y significados distintos desde una perspectiva tanto antropológica, es decir, el ser humano urbano que lo estudia, como aquí entramos a lo maravilloso y empecemos a entrar a la realidad, que es la posibilidad. Poseen raíces, objetivos y significativos distintos desde una perspectiva antropológica y desde la posibilidad de expansión de la conciencia. Es decir, aquí estamos ya vinculando el eje referencial donde estamos situados, que es la conciencia, la capacidad de reflexionar en sí mismo con el entorno. Y en esa reflexión esencial se encienden claridades, y esas claridades operan como voluntad interna, como fuerza personal y como vinculación con tu entorno natural por un lado y de época por el otro. Hoy, por ejemplo, hoy de época. Estamos en una plataforma tecnológica de Internet,
en una fuerza natural inconmensurable, muy, muy, muy poco reconocida, que se llama luna menguante. Hermoso, ¿no? Hermoso. Entonces esta masterclass es con mucho respeto a todo el entorno. Vamos un poquito, a mí me gustaría empezar esta clase por el chamanismo, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Por el chamanismo, pero cosa de irnos ya a cierto espacio de conciencia clara, ¿no? Pero vamos a entrar un poco al indigenismo para que ustedes comprendan, ¿no? Y se sitúen, ¿no? Hay una comprensión y situarnos, ¿no? Desarrollemos un poquito la idea del indigenismo. Identidad, el indigenismo tiene una identidad territorial y tiene una memoria. Eso genera una cultura. El ser indígena requiere el entendimiento de un territorio, de una identidad y de una memoria. Por eso los mundos indígenas o las culturas, los distintos pueblos indígenas se ubican en cierto grado ambiental territorial, porque en ese proceso ambiental territorial se produce un tipo de cultura, por ejemplo, que lo sostiene la araucaria, el piñón, que es la comida que podemos tener en el invierno. Y donde esté la araucaria, tenemos comida y tenemos procesos culturales que nos provee el cultivo del fruto de la araucaria. Busquen araucaria, busquen piñón y vean cuál es la cultura del piñón. A ese, el piñón en el idioma indígena de ese lugar, estoy hablando de uno, y esto se extrapola a todo lo demás, donde está el piñón se llama pehuen, el fruto de la araucaria se llama pehuen. Y la cultura que está alrededor del pehuen, alrededor del piñón, que es el fruto, se llama pehuen che, es decir, gente del pehuen, gente del fruto de la araucaria. Entonces ahí está el concepto territorial, ahí está el concepto natural, ahí está el concepto cultural y ahí está el concepto identitario. Ahí está el concepto de herencia, ahí está el concepto de derecho. Esta es mi herencia cultural, no me saquen el piñón. Y ahí viene una construcción política fuerte y territorial, donde el civilizatorio viene y dice, no, no, esto no, a mí, no, nosotros no vamos a producir piñones, ¿no? Que nosotros vamos a cortar todos estos árboles y vamos a entregar madera, porque nosotros, y ahí viene la construcción política cultural de proteger este espacio territorial, donde, por ejemplo, se dio a entender hace varias décadas ya que la araucaria era patrimonio de la humanidad, ¿no? Un bosque que había que proteger.
es específico de una zona que se llama Araucanía Andina. Así también están la gente de los lagos, ¿no? Los lafkenches, la gente que habita, que hace de su territorio, que se hace de su identidad, porque vive alrededor de lagos. Hay varios lagos, la gente vive más o menos la misma cultura, los ciclos naturales operan ahí en forma cíclica, la naturaleza opera en forma cíclica, por lo tanto construye una cultura identitaria con una herencia a partir de ahí, ¿no? ¿Qué sucede en este tiempo? En este tiempo, como que esto sucedió mucho más fuerte en los años 90, tanto que ya hay varios cortafuegos para que la cultura, en ese tiempo, en los años 90, yo le llamaba la monocultura occidental, ¿no? Hoy, por suerte, estamos en el cambio de información, ¿no? Por lo tanto, la cultura occidental prevalece en el relato, pero ya hay otros relatos que vienen a como moverle el cisma, ¿no? Moverle las bases y después de, por ejemplo, muchachos, hoy hablar de meditación no es lo mismo que hablar de meditación en los años 90. Ya hoy hay una justificación incluso desde la neurociencia o la neurológica eh, para que la cultura meditativa, que en este caso la reconocimos mucho desde India y desde el Tíbet, penetrara el modernismo y hoy son miles y millones los que practican yoga y hacen sus procesos meditativos, ¿no? Eso ha pasado, ¿no? Desde los 90 en adelante en forma mucho más poderosa por esta transferencia de información que, por ejemplo, estamos desarrollando hoy, ¿no? Maravilloso, estoy atento al chat, los que estén conectándose, eh, y los voy leyendo, así que les digo que estoy atento. Entonces, de ahí, si se dan cuenta, hay un eje del indigenismo para entender el concepto histórico y político, ¿no? Entonces, desde ahí también se habla de el eurocentrismo o la colonización, porque el eurocentrismo es la valoración por la cultura eh, centrada en los valores europeos, ¿no? Estos valores europeos no se forman en las últimas décadas, sino que vienen formándose desde el medievalismo, antes del medievalismo, y la cultura eurocéntrica tiende a que su cultura es la que forma la realidad más provechosa, ¿no? Más cultural, más resplandeciente, más. Entonces llega un momento que el relato es autorreferente constantemente, que llega a ser saturador, sobre todo si viene de entendimientos, por ejemplo, medievales, ¿no? Que eso fue, el medievalismo fue lo que llega a nuestro continente, ¿no? Y rompe la identidad continental. Se genera un genocidio, ¿no? El genocidio más grande de la historia de la humanidad está en estas tierras, o uno de los más grandes, ¿no? El otro sigue siendo alrededor de la cultura medieval eurocéntrica. Yo siempre digo que el medievalismo no ha concluido, se ha sofisticado, ¿no? Pero más o menos sigue. No, podríamos hacer una clase sobre eso más adelante. No obstante, para este momento entender que ese proceso cultural tiene
un entendimiento colonizador, ¿no? De invasión cultural. Y ahí viene este choque institucional y descolonizador que promueve hoy el indigenismo, ¿no? Que es la valoración de la propia identidad cultural y en el choque político en estos tiempos contra el modernismo y contra la industrialización, ¿no? La industrialización es un proceso identitario que viene del medievalismo, se desarrolla, pero sigue la industrialización ocupando el mismo sistema de invasión, ¿no? La depredación de los tiempos. Entonces, desde ahí se ve al indígena como un defensor de la naturaleza, ¿no? Pero más de la naturaleza es de su territorio, ¿no? De su identidad cultural, de cómo nació, como sus abuelos. ¿Por qué? Porque a un indígena, y esto yo lo comento mucho, a mí me ha tocado estar en muchas mesas de conversación con gente con mucho poder, y les podría relatar muchas historias, pero no llegan a comprender que el indígena no quiere ser eh, un urbano más, no quiere ser un civilizatorio más, no ve a la civilización como un proceso de prosperidad. Y eso duele. Al civilizatorio, al urbano, le duele. Le duele ¿por qué? Porque son dos procesos sociales y culturales muy distintos. Yo siempre digo, lejos, 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 lejísimo está la civilización de reconocer a la naturaleza, al poder de la naturaleza, porque no lo ha vivido, porque no es un niño que lo observó, que lo vivió, porque no es un adolescente que lo observó, que lo vivió, porque no es un animal humano que en su época de despertar sexo afectivo, hormonal, no estuvo abrazado por la naturaleza, estuvo abrazado por la urbanidad, estuvo abrazado por el colegio y por su departamento y por la micro entre el trayecto. No tuvo primavera, no sintió la primavera, no percibió cómo la primavera lo exponía, lo movía, lo empujaba. Entonces, cuando hablamos de indigenismo actual, claro, podemos romantizar porque son líderes, ¿no? Son líderes políticos, ¿no? Son líderes políticos yo no diría la defensa, sino que la permanencia de un sistema cultural dentro de un territorio, ¿no? Que provee un tipo de memoria. Pueblos indígenas son muchos, 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 todos vinculados a este proceso cultural. Esto es muy difícil que lo entiendan incluso los antropólogos, ¿no? Que proceso cultural que les dan los ciclos naturales que están dentro de ese territorio. Es muy distinto un territorio, por ejemplo, quiero recordar, te recuerdo, amigo querido, Jorge Chamber Galea, un porteño, un ser humano que nació en una de las quebradas de Valparaíso, en aquella época. Ya está, eh, Jorge está en su viaje en expansión por la conciencia, ¿no?
pero él fue un investigador de sí mismo, un nahual, un investigador de sí mismo porque él se plantea y dice, si yo nací en mi casa hace 80 años y vivo a 50 o 100 metros de la orilla, ¿cuál es mi cultura? Mi cultura es la cultura de la orilla. ¿De cuál orilla? Estoy hablando de la quebrada de Placeres y Barón en Valparaíso, lo que hoy se llama Yolanda, ¿no? Entonces, hace 80 años atrás, si mi paseo era ir al mar, si mi fuente alimenticia era mi caña de pescar, ir al mar y pescar, por más que la urbanidad estuviese creciendo, mi sentido de pertenencia con el entorno era de amor con la naturaleza de mi entorno, de mi territorio. Y ese territorio es la cultura de la orilla. ¿Qué sucedió? Sucedió que la cultura de la orilla territorial del mar en Chile tiene un eje referencial de un tipo de identidad cultural y una herencia y una memoria cultural. Y esa memoria, en el tiempo de- 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 que vivió Jorge, la habían declarado extinguida, extinta. Pero con el trabajo de muchos en muchos lugares, diciendo, no, nosotros somos los nativos de la orilla, más el trabajo artístico, poético, musical, político, cultural de mi querido amigo y sus interlocutores elevaron nuevamente en que esa cultura no se había perdido, sino que está ahí, está viva, es cultura viva y se llama la cultura indígena chango, los changos. Entonces el chango de la zona eh, el archipiélago de Humboldt, Punta de Choro, el chango de Papudo, el chango de Mantagua, estoy hablando de distintos territorios, el chango de Pichilemu, el chango de Curanipe, cultura nativa del chango, ¿no? Vive su cultura. Cuando entran la naturaleza con lo que se llama eh, ríos atmosféricos, hay algunos que ocupan toda esa grande región, no estoy hablando de 700 kilómetros de costa, ¿no? Pero se vive de la misma forma, unos con un poco más de sol, otros con un poco más de bosque, uno con un poco más de desierto, otro con eh, con un poco más de alimentos, ¿no? Cultivados. Entonces el concepto indígena cultural es muy interesante de observarlo, es muy interesante de entender qué está ocurriendo ahí, es muy atractivo por este romanticismo urbano, cuando llega un poquito el choque, cuando te das cuenta que tú no eres esa cultura, ¿no? Sino que ahí hay se llama apreciación cultural. La urbanidad genera apreciación cultural por ciertas eh, culturas de identidad, territorio y memoria indígena, ¿no? Hay otros, un poco más parte de esta cultura medieval, industrial, depredativa, que generan la apropiación cultural.
Es decir, yo me apropio de los diseños que está sucediendo, ¿no? Una de las críticas grandes de los diseñadores de moda que su inspiración es netamente copiar los registros y diseños indígenas, ¿no? Es decir, tenemos la apreciación cultural y tenemos de aquellos, ¿no? A esta altura ya un poquito nefasto, que es la apropiación cultural. Pero hay otros también que tienen esa posibilidad de estar, comprender, situarse. Entonces, una anécdota, un querido chamán me dice, Caco, ¿por qué la gente que viene, cuando llega a mi casa, me hace referencia y me están constantemente con sus manitos haciéndome así? ¿Por qué no son honestos consigo mismos y, y son como son? ¿Por qué me siento incómodo? Me decía. No sé cómo recibirlo. Yo le digo, lo que pasa es que en su cultura ellos te aprecian y ese aprecio significa ellos están humilizándose a sí mismos para que tú sientas su aprecio. Y sí, en realidad deberían comportarse de la forma más común, ¿no? De estar contigo y disfrutarte, y si hay que cantar, cantamos, si hay que tocar tambores, tocamos tambores. Pero sí, en realidad es incómodo ese romanticismo, ¿no? ¿Por qué no podemos compartir nuestras culturas y tener una reflexión de mi cultura y su cultura y aprender y estar y disfrutar y también tener lenguaje y poder encajar y participar? Es tremendamente difícil, es tremendamente desafiante, sobre todo para el modernismo urbano, poder estar. El ruido que genera la urbanidad genera que un cuerpo se demora 4 días en llegar a un lugar de plena naturaleza. Y la gente que la vive, que está en esa frecuencia, te ve, te observa, ve tu ruido, ve tu sombra. Algunos solamente la sienten. El chamán, que ya es otro proceso cultural, lo ve. Ya vamos a hablar de ahí, ¿no? Entonces, el indigenismo es la conciencia política de los pueblos originarios que resisten y reexisten. Como les decía, está la apreciación cultural, la apropiación cultural, esto es urbanidad, ¿no? Pero también está la posibilidad de la aportación cultural. ¿Qué es la aportación cultural? Esto, esto, la meditación y el yoga hoy en el mundo. Eso es un aporte cultural del hinduismo, del chivaísmo, de los sikhs, de la cultura tibetana, de la cultura zen. Y este aporte que nos entregaron, nosotros lo hacemos herramienta, entendemos su entorno, su lógica, sobre todo su respeto
respeto y una práctica, que puede ser una práctica silenciosa contigo mismo, nutriéndote como ser humano, o lo que muchos hacen que realmente es triste porque llega un momento que ensucian y contaminan muchos conceptos. Por suerte la meditación no ha sido contaminada, por suerte el yoga no ha sido contaminado. Sí, en cierta, hay lo que yo le llamo estos Instagramer hiper flexibles, ¿no? Que se muestran con unas posturas increíbles y uno dice, bueno, sí, se mueve, hay una postura de yoga, pero no está haciendo yoga, no está sacándose una foto, está haciendo un video, no está haciendo un yoga. La típica imagen de la foto selfie como mostrándote en posición de meditación, es decir, eso no es meditación, es una foto, es una postura, de cómo sí, interesante, ¿no? Ahí están estos conceptos, ¿no? La apropiación, la imagen, sin sustrato. Y la aportación cultural es esto cuando se entrega y se disfruta. Y es posible que ambos disfrutan. Qué hermoso cuando un profe de yoga hindú llega y hay una clase de practicantes y él puede desplegar el conocimiento un poco más profundo, porque ya hay práctica, hay practicantes. Eso pasa, eso nos pasa a los que llevamos el conocimiento y lo entregamos y cuando ya hay lenguaje, la práctica es mucho más profunda, podemos entrar a otros estados, ¿no? A otros estados de conciencia. Acuérdense que la guía de esta clase, de esta masterclass, es la conciencia, la posibilidad de expansión de la conciencia. Ya vamos a llegar al nahualismo, ¿no? Entonces el indigenismo es una posición cultural en torno a lo indígena, ya lo expliqué, territorial, identitario y de memoria, dentro de un ambiente territorial, naturaleza, y sus ciclos que generan su cultura. Por lo tanto, ahí hay una defensa, una autodeterminación, una sabiduría que ha perdurado en el tiempo, que puede ser distinta. La pehuenche es muy distinta a la eh, de Chango, ¿no? A la marina. Yo tuve un compañero de colegio, pehuenche, que me preguntó y me dijo, teníamos 11 años, compañero de escuela, una escuela abierta, ¿no? Nuestra escuela tenía un cerro, un bosque, donde pasar nuestros recreos, largos recreos. Eh, Era una escuela que lo gobernaba no el horario, lo gobernaba el sol. Cuando había sol salgan niños al sol, porque era de montaña, ¿no? Entonces el sol era muy preciado. Y en eso teníamos un bosque de recorrer. Y bueno, en este espacio, eh, él me comenta, dice, yo quiero ir a estudiar a una escuela técnica, un liceo técnico, porque ahí está el mar. Me han contado que el mar es como un lago que no tiene fin.
nunca había visitado el mar. Estoy hablando de una montaña y el mar estará a 130 kilómetros de distancia, es decir, muy poco, muy poco. Pero no lo conocía, se lo imaginaba. Y la imaginación para poder relatarlo era un lago sin límite. Y lo quería ver. Claro, un pehuenche, ¿no? Muy distinto a un chango. Culturas distintas, identidades distintas, naturalezas distintas, ciclos distintos, relatos distintos, historia distinta, más o menos similar. Entonces lo indígena tiene implicancias, en este tiempo tiene implicancias identitarias, tiene implicancias políticas y políticas fuertes también, porque están en su respeto de su entorno cultural. ¿Y qué tiene que ver la espiritualidad? Bueno, la espiritualidad muchas veces es llevada por un grupo muy pequeño. Se vive, pero no es una práctica. La práctica indígena no es una práctica constante de espiritualidad, sino que hay sucesos, sobre todo hitos naturales, que hay ciertas prácticas de celebración y ahí hay una expansión. Algunas culturas le llaman los carnahuales, los carnavales. ¿Por qué nosotros en lo indígena, es decir, el mundo, por qué el mundo occidental, desde el mundo, nosotros desde el mundo occidental, puede llegar a este romanticismo espiritual de lo indígena? Porque tienen un feeling, un sentido, un sentir muy, muy distinto, una apreciación de la vida muy distinta. Y eso el ser urbano lo mira y lo ve, lo siente. Y como es una capa, una dimensión superior, sabe que es un contenido. Y a ese contenido le llama espiritual. Pero eso, ojo, es un romanticismo. Es un romanticismo. Y es una realidad también. Pero es una realidad a partir de la carencia. Hermoso. Chamanismo, el arte de observar entre los mundos, el arte de viajar entre los mundos, el chamanismo como una técnica de éxtasis. Pasemos al chamanismo, después vamos a juntar todo, ¿no? Esto que les voy a contar es hermoso, es bello, porque tiene un relato que permite mucho mayor entendimiento, ¿no? Chamanismo como técnica de éxtasis y de mediación transpersonal. El chamanismo es un término de origen siberiano que tiene dos conceptos similares. Uno, el chamán, que es
ser que tiene la posibilidad de ver. El chamán tiene la posibilidad de ver, de origen siberiano. El chamán siberiano tiene la posibilidad de ver. ¿Qué ve? Y también viene de, un poquito más abajo, de la cultura china, de una escuela que se llama Changmen, Changman. Ahora, esa escuela es una escuela de curanderos, curanderos. ¿Y qué es un curandero? El que tiene la capacidad de ver la profundidad del otro y traerlo a un estado más sano. ¿Por qué se conoce el chamanismo antes de la llegada de Europa al continente? Porque hay un intercambio cultural. México ha tenido una ruta con el sudeste asiático de hace muchos siglos, antes de la llegada de los europeos. Tanto así que esa ruta los europeos la ocuparon. Y hay un lugar en el sudeste asiático que se llama México. México. México no es un nombre eurocéntrico. México es un nombre que hoy, en estos días, en 3 días más, cumple 700 años. No 500, 700. Y este ser que ve, este chamán, es un oficio. Es un oficio dentro de la cultura que oficia el poder reconocido por la comunidad como curandero. Donde él, este curandero, describe prácticas de contacto espiritual con lo no visible. Ve más, observa más, entiende más. Y como observa, ve y entiende, puede reunir el ruido, lo insano, con la conexión interna, lo esencial. Ese es el viaje del chamán. El chamán es un curandero. Ahora, este oficio de chamán no es solamente siberiano, mongol, chino, japonés, mesoamericano, sino que está desplegado en distintos espacios culturales de la gente que habita esta identidad natural, donde el chamanismo se produce una técnica arquetípica del éxtasis, es decir, de entrar en estados extáticos que media entre los mundos. ¿Cuál es mundo este? El mundo ruidoso con el encaje. El chamán lo asiste, el chamán lo cura, lo modela, lo integra. ¿Para qué? Atento a lo que voy a decir. Para que el tiempo de la naturaleza lo sane. Es decir, el chamán te encaja con el tiempo de la naturaleza.
Por eso se dice que el chamán, desde la perspectiva del que no ve, desde la perspectiva del que está desencajado, del que está mal habitado, del que perdió el quicio, el centro, y se desquició en tristeza, en melancolía, lo puede traer. Por eso, dentro de un poco el romanticismo del relato del chamán, que si bien es bastante simple, es entendedor, es evidente, observa, para el que no ve, claro, es un mediador entre los mundos que aplica técnicas de éxtasis espirituales para viajar más allá y traer sanación, visión o guía. El cuerpo del chamán está puesto, está permitido para poder tener esta visión, para poder tener esta tutoría con su comunidad. Ahora, este arquetipo o este oficio tiene muchos nombres en distintas culturas, ¿no? Aunque en el contexto actual hay que tener mucho cuidado, muchachos, mucho cuidado, porque es lo que les comentaba, la cultura occidental hace un- una apreciación muy romántica muchas veces, otras, ¿por qué? Porque nos romantizamos a los doctores, ¿no? A nuestros dentistas, ¿no? Bueno, el chamán tiene esa facultad de ser tutor, guía, vidente. Entonces está en el contexto actual modernista también hay una apropiación del concepto del chamanismo y está estas cosas que yo les llamo los neochamanes, el neochamanismo o el chamanismo de macetero, ¿no? Hay que decirlo, no se me enojen. ¿Por qué? Porque es necesario reconocer el cuerpo de energía de la naturaleza para poder entender el movimiento de los procesos, ¿no? Entonces, cuando se nace con cierta carencia es difícil tener esta posibilidad de vincularse desde la carencia, ¿no? Hay que tener mucha práctica, hay que tener mucho lenguaje, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha observación. No es una consulta de 40 minutos, ¿no? Para hacer estas prácticas necesitas 2 ciclos lunares. Bueno, alguna vez voy a hacer una clase más de chamanismo más profunda, ¿no? No es lo mismo un psicólogo transpersonal a un chamán, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Cuídense. Sobre todo, ¿por qué? Porque ensucian el concepto del chamanismo, ¿no? Y hay algunos que se aprovechan en minimizarlo, en descontextualizarlo y sobre todo en denostarlo, ¿no? Entonces está
la portada del diario para cuando juega Perú contra Argentina, y en la portada del diario sale: el chamán dijo que Perú iba a ganar 2-1. No, eso no es chamanismo, ¿no? Eso es denostación cultural. La esencia del chamán está anclada en la mediación entre planos, observan los planos, y el dominio de técnicas visionarias que puede hacer, y aquí está el éxtasis, con planta enteógena, con ícaros y canto, con procesos de trance o con, y aquí es maravilloso, que la claridad del ensueño lúcido, ¿no? Entonces el chamanismo, que es transversal a los pueblos naturalizados, ¿no? Es una función espiritual, ancestral y una práctica de contacto con otros mundos, plantas, cantos, trances, sueños, vivencia, ciclos naturales. No está excluido de los pueblos indígenas, aunque sí está profundamente enraizado en sus contextos. Interesante, ¿no? No todo indígena es chamán. Tremendo. Aquí los invito a que tengamos una pausa. El chamanismo no es religión, muchachos, es un arte, un oficio de conciencia expandida. Son nuestros videntes, ¿no? Son los que nacen con un tonal, con un cuerpo de energía que permiten ver esto, el vértigo de lo insano, del desquicio, con la certeza del quicio. Reflexionemos un momento, Lucrecia, y te contesto. Cerramos los ojos, respiremos y vamos a hacer un ejercicio de conexión con tu guía. Ahí Lucrecia se conectó, pregunta, ¿no? Conectar con tu guía interior, con tu quicio interno, con tu salud interna, con tu poder interno. Y desde ahí expandirlo. Volvemos. Genial. Tiempos necesarios para hacer integración reflexiva. El chamán es el curandero, la naturaleza es la sanadora, ¿no? O- eh, Lucrecia Olga dice: yo soy psicoterapeuta holística. Genial. Lo que comentaba, ¿no? Lo transpersonal. La psicoterapia transpersonal tiene la posibilidad de poder tener un lenguaje con el chamanismo. Tiene, y hay que ser sincero, Lucrecia, ¿no? Tener un lenguaje con el chamanismo es una cosa, ¿no? Y ahí hay un respeto, ¿no? Hay un respeto que hace el psicoterapeuta transpersonal, que puede entender esta comprensión, ¿no? Por lo general, el chamanismo lo que te pide una comprensión exhaustiva y vinculatoria
con la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el chamán lo que ocupa es ese tránsito, ¿no? Llevarte a, a tu naturaleza, a la naturaleza. La psicoterapia no es tan así, ¿no? No hace trabajo, hay distancia, ¿no? Hay una distancia entre un psicólogo y un chamán, ¿no? Hay que reconocer esa distancia. Como pregunta, claro, ahí yo no podría responderla a Lucrecia, pero un poquito te di cierto concepto que es necesario vincular, ¿no? Porque pues muy fácil, como el chamanismo está abierto, eh, 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 para hacer un título de psicólogo necesitas estar en una institución varios años, varios semestres, y ahí te formas, ¿no? Es lo mismo, ¿no? ¿Qué hace un psicólogo de 22 años? ¿Qué sabe de la vida un psicólogo de 22 años? Pero está titulado, ¿no? Eh, complejo, ¿no? Estamos en una época que hemos perdido mucha la integridad, entonces estos neopachamánicos, ¿no? O los neochamánicos eh, versus la tradición están poniendo mucho en riesgo, ponen en riesgo muchas cosas, una cultura. Los otros que empiezan son yo le llamo los cuellos de botella, los corchos, ¿no? En vez de que la gente pueda entrar allá, ¿no? Al reconocimiento de la naturaleza sanadora que te permite el empuje que te da el chamán, eh, se piensa que tener un tambor y hacer yo le llamo esta escenificación. Hay mucho escenificador, ¿no? Peligroso. No quiero entrar mucho ahí porque hay harta crítica que hacer y hay que tener mucho cuidado y hay harta reflexión y obviamente hay que tener mucha coherencia para poder hacer un relato como el que estoy realizando, ¿no? Bueno, bien. Lindo ejercicio, ¿no? El sendero del Nahual, el nahualismo. Nahualismo como mapa de poder personal y conexión a la fuerza natural. Y aquí hay una exigencia mayor, ¿no? Hay una exigencia mayor. ¿Por qué? Porque ya no es que un chamán te sostenga, sino que aquí ya hay un poder personal, un sostenimiento de sí mismo. Y una conexión muy profunda, muy fuerte con la fuerza de la naturaleza. Hoy luna menguante, cuando estemos en la tercera luna menguante vamos a sentir un poquito cuál es la energía de la luna menguante, ¿no? Claudio, ¿cuál es tu esfuerzo? Miren, les cuento algo íntimo. Yo desde el año 2001, es decir, eh, mis primeros 15 años de vida, están vinculados totalmente a la naturaleza inhóspita. Ese es mi contacto, ¿no? Y después retomé ese contacto el año 2001. Y para poder tener esta investigación que le estoy contando,
Es un relato larguísimo, ¿no? Son décadas, son 3 décadas ya, más toda mi niñez. El primer nahual que yo conocí se llamaba Bagual. Suena lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Bagual es un ser silvestre, un ser humano silvestre, no un campesino, chacho, ¿no? El campesino es urbano, está en la naturaleza, pero para la urbanidad, por eso es campesino. Es decir, le lleva el alimento a la urbanidad, es decir, es la primera industria, es la industria del campo, sí, pero no es lo rural, no es bagual, lo sienten, el campesino rural es industrial, es urbano, tiene los ritmos urbanos, se vincula a la naturaleza, sí, pero el bagual no está vinculado a la urbanidad, por lo tanto ejerce un entendimiento cultural de su propia fuerza natural. Es tremendo, ¿no? Los primeros nahuales que yo conocí, tenía 4 años, impresionante, ¿no? La fogata, el mate, el truco, Patagonia, los vientos, el frío, el ritual, la lectura natural, la anticipación, la precognición, el ensueño. El nahualismo, cuando hablé de Bagual en Patagonia, es porque es transversal. Vamos a hablar del nahual mesoamericano, pero este arquetipo está eh, distribuido, dispuesto en todo este territorio. Todo este territorio es nahuálico. Ahora, hablando un poquito desde los mesoamericanos, donde viene el término nahual, si chamán viene desde Siberia o llega a Mesoamérica, Mesoamérica toma el concepto de curandero y lo hace parte. El nahual es una expresión cultural específica en Mesoamérica, especialmente entre los pueblos mesoamericanos con una cultura transversal que es la toltequidad, donde el nahual designa un ser de poder espiritual muy, muy fuerte, muy poderoso, tanto energéticamente como anímicamente. Entonces el nahualismo es una cultura por sí misma de ser humano, es una forma de habitar el ser humano, que permite una forma de entender la realidad. Nahualismo es una forma de ser y entender la realidad
donde en su acto de consistencia, integridad y tenacidad, fuerza personal, la transfiere en poder y en conexión con su entorno a partir de un reflejo, un espíritu. Acuérdense que los seres humanos somos células espejos, ¿no? Y un nahual, ¿con qué se espeja? Con las fuerzas de la naturaleza. ¿Y cuáles son las fuerzas de la naturaleza? ¿Una o pueden ser varias? La maestría está en reconocer esa fuerza de la naturaleza y ocuparla. Por ejemplo, la fuerza natural del jaguar. Y moverse y expresarse como jaguar. O la fuerza de la naturaleza del rayo, del trueno. O del águila. O del venado. Y esa sabiduría profunda lo inunda de identidad, de una identidad múltiple, siempre poderosa, siempre bien habitada, siempre bien constituida, donde se integra la energía de las fuerzas de la naturaleza con los sueños y el acecho, el propósito, el intento por el propósito. Por ejemplo, caminar un desierto, animales humanos. Por eso el nahualismo está muy ligado a este concepto como el doble animal, ¿no? No son animales humanos, pero supraconscientes de los pulsos de la naturaleza. ¿Pueden ser chamanes? Sí, pueden ser chamanes, pero ¿lo son? No, no, no necesariamente, porque el acto, el arte de ellos es habitar estas fuerzas naturales. Ellos seguían, esta es la enseñanza tolteca del Nahual, ¿no? Donde seguían a sí mismos a través de el camino del tonal, que es lo visible, la energía puesta en observación, hipersensible, hiperagudizada, suprahumana. El nahual es un animal suprahumano, supraconsciente, con lo visible y también con lo invisible, con el contacto sincrónico, con la realidad, ¿no? Y la conversación que ocurre con la naturaleza. Entonces el nahualismo es una práctica diaria, es una voluntad sostenida, es un ser humano que no se domesticó, que no lo pudieron adiestrar, que se obedece a sí mismo y se protege de cualquier impulso externo. Por lo tanto, se transforma en una filosofía personal, con una práctica profundamente enraizada y con una fuerza
inconmensurable, ¿no? Una fuerza espiritual inquebrantable. Entonces, ¿dónde habita el Nahual? En la conciencia, en los estados de conciencia, ¿no? Entonces, el nahualismo es un mapa de poder personal y conexión cósmica, sí. Ahora, en 2 días más viene la conexión sirio, vamos a hacer una práctica de nahualismo tolteca. Maravilloso. El nahual no se aprende, se recuerda. El nahualismo tolteca es recordar tu fuerza, ahí está, ¿no? Recordar tu poder personal y tu fuerza natural. La fuerza, el poder personal y la fuerza natural que ya eres. Y con eso, ocuparlo como talento, dice el chamanismo tibetano, el concepto del Dharma, ¿no? Despertar el león interno. Y es medicina, pura medicina. El nahualismo, la toltequidad es pura medicina. ¿A partir de qué? De reconocer estos espacios de poder interno, que no es fácil reconocerlo desde esta estructura condicionada, media adiestrada, urbanizada, carente de naturaleza, de propia naturaleza. Ahí está, ¿no? Entonces estamos frágiles, estamos eh, debilitados. Te leo, Lucrecia dice, mi formación fue en Chapingo como médico naturópata. Ahí está, ¿no? La naturopatía es el estudio de las plantas, ¿no? La acupuntura, maravilloso, ahí hay sabiduría oriental y una terapia de estado intermedio. Ahí está tus herramientas, Lucrecia, ¿no? Te has formado, maravilloso. Muchas veces esas herramientas son para uno las va ocupando en el camino y... pero no, ahí, por ejemplo, no es necesario llegar a que alguien te bautice de chamán, ¿no? Ni nosotros, a nosotros necesariamente decir yo soy chamán. Eh, no, hay un respeto, ¿no? Lo que les decía, un respeto cultural. El nahualismo tampoco, nadie te, nadie te va a dar un título de nahual, ¿no? Pero sí, por ejemplo, el curso de naturalización que hago te va a dar muchas herramientas para fortalecer tu sed personal, ¿no? Y despertar ese animal. Eso es lo que yo hago, ¿no? Yo guío, ¿no? El nahualismo a partir del código tolteca, de la matriz tolteca, del código matemático tolteca también es tremendo, ¿no? Es todo es nahual, la matriz, mal llamado calendario maya, mal llamado maya también, eh, es nahualismo. Te enseña a reconocer estos estados de conciencia y poder absorberlos, ¿no? Y una vez que los observas, si ejerces el oficio curandero, maravilloso, maravilloso. Ahí uno tiene que ser muy honesto con qué tú puedes aportar y el otra, saber derivar también. Hay procesos. Por ejemplo, la última vez le pregunté a la, tengo, tomo unas clases tomo unas clases diarias con la traductora del Dalai Lama. Y en una de ellas le pregunté, porque hoy la investigación sobre el narcisismo está hermosa, hermosa, hermosa porque está llegando.
La verdad es que el mal de esta época se llama narcisismo y se ve en muchas partes. Es decir, el tipo que está y, eh, se auto percibe, es decir, no, se autoindica como chamán. ¿Para qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué necesita eso, ¿no? Necesita que el otro lo reconozca como chamán. Es así mismo, el narcisismo, ¿no? Eso es el neochamanismo, el neopachamanismo. Esta es la representación escénica, casi circense, ¿no? ¿Por qué tenemos que disfrazarnos de indígenas? Entonces, claro, cuando el tipo, el ser indígena está en un territorio y te ve disfrazado, no le gusta, pues, lo molesta. Por ejemplo, en el mundo del calendario maya, del, imagínense que el lenguaje del 800, del 600, la escritura maya de Palenque del 600, no la, no la descifró un maya del entorno, un indígena del entorno del lugar, fue un lingüista ruso, hace pocos años, 20, 30 años, los 800 glifos, ¿no? Entonces tampoco el indígena que hoy vive en el entorno puede apropiarse de esos 800 años atrás que no tenía ni siquiera idea de qué significaba, ¿no? Por eso, una de las cosas de aportación y apreciación cultural fue Alonso Caso, que una vez que pudo entender la codificación de Tenochtitlan, del, del calendario azteca, mal llamado azteca, ¿no? Del calendario náhuatl, llevó esa cuenta a Guatemala y la difundió, ¿no? Pero no porque venga un relato secuenciado histórico desde la época de Pacal, no, eso se cortó, muchachos. Quedan algunos vestigios en el lenguaje, pero no no en la rueda. Gracias a un antropólogo, Alonso Caso, él lleva la cuenta nuevamente a Guatemala. Por eso la cuenta de Guatemala y la cuenta de Tenochtitlan está en el mismo encaje, en el mismo patrón. Muy distinta a la cuenta de Argüelles, ¿no? Que tiene otro patrón y que tiene su propio entendimiento, pero es la misma matriz. A mí yo lo que enseño es la matriz. El patrón da lo mismo. Bueno, no da lo mismo, pero sí cuando uno entiende la matriz, sí, el patrón no tiene tanta importancia porque tampoco está ligado a un calendario de sucesos, ¿no? Históricos, ¿no? Está ligado a esto, al despertar el nahual. Es nahualismo, la matriz de nuestros toltecas es nahualismo, es un código enteógeno de nahualismo, ¿no? Ahora el nahualismo, desde la perspectiva, hay dos, ¿no? Desde la perspectiva de el relato histórico occidental, siempre el nahualismo estuvo ligado como una cosa de misterio que es propia de la cultura occidental medievalista que llegó a esta época, que vinculada a ciertos relatos míticos con la brujería, ¿no? Cuando el concepto es muy distinto, ¿no? No tiene que ver ahí. Y también el relato de Carlos Castaneda, ¿por qué? Porque para poder, quien le abre la toltequía a Carlos Castaneda la puede entender porque él es un niño del chamanismo andino amazónico, es un niño de Cajamarca, ¿no?
Perú, entre los Andes, busquen Cajamarca y se van a dar cuenta que es el Andes al Amazonas, y están los dos. Ahí hay mucha cultura curandera, hay mucho nahual ahí, hay mucho chamán. ¿Por qué? Porque están ligados a varias plantas enteógenas, varias, algunas psicoactivas, otras psicofísicas tremendas, tremenda, tremenda, tremenda. Está llena de plantas medicinales, se conocen dos o tres. Hay una, por ejemplo, que tiene un poder de cicatrización que es, uf, tremenda, ¿no? Y este eje de Carlos Castaneda, este niño de Cajamarca, va, se forma en antropología en California y puede entender la toltequidad, pero también él llega un momento, hay una línea dentro de toda la obra, son 13 libros de Carlos Castaneda, donde este antropólogo le dice, bueno, ¿cómo le llamamos a esto? Y su maestro le dice, llámalo como quieras, no, no sé, es tu lenguaje, ¿no? Tú estás escribiendo para la gente de allá, ¿no? La gente de acá, ni siquiera le tenemos un nombre. Dice Lucrecia, gracias Claudio porque me has dado mucha luz acerca de esto, te agradezco. Sí, 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 poco se sabe de esta, ya vamos a llegar a la conclusión, ¿no? Digamos, ni siquiera a la conclusión, vamos a dejar aquí tres caminos, tres niveles distintos, ¿no? Bueno, les contaba, entonces le dice, pero ¿cómo le llamamos a esto? Y ahí su maestro, don Juan, dentro del proceso literario, dice, mira, esto se llama nahualismo, ¿no? Pero para ti, para tus lectores, dile que es brujería, ¿no? Entonces desde ahí viene, ¿no? El concepto de que el nahualismo es brujería por un lado, que es el lado histórico euromedieval, y el otro por esta contemporaneidad, que sí, la obra de Castaneda presenta mucho de este entendimiento de este tonal y nahual como un brujo, ¿no? Y con esa concepción occidental, ¿por qué? Porque Castaneda le habla al occidental, le habla al urbano, hace un trabajo de apreciación cultural para que el urbano pueda entender este proceso. Dentro de esos urbanos que tomaron la obra de las Castanedas son muchos. Lucas, Spielberg. Esta frase que voy a decir, que la fuerza te acompañe, es nahualismo. Es nahualismo. Viene de la obra de Carlos Castaneda. Inspirada en la obra de Castaneda, Castaneda inspirado en la toltequía, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Se está abriendo el mundo. La tenemos cerca, muy cerca, la tontería está cerca, 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 pero si le metemos ruido a todos estos narcis escénicos, hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse y hay que tratar de buscar conocimiento, como este agradecimiento. Copa IVA, la copa IVA, es deliciosa, es mágica, así se llama Lucrecia. Pregunta, ¿no? ¿Cómo se llama la planta que dices? Copa IVA. Entonces el Nahual está ahí, ¿no? Es un maestro que entiende el tonal y un maestro que puede entender y comprende el Nahual, ¿no? Lo visible con lo invisible. Maravilloso. Creo que
hemos llegado, ¿no? Hemos llegado a la comprensión de estas tres. Entonces, el indigenismo, el chamanismo y el nahualismo podemos ver que son tres capas de experiencia o enfoque que eh, tienen capas y experiencias y enfoques distintos que en algún momento también se cruzan, ¿no? Por ejemplo, esta tremenda mujer es un premio Nobel, es una líder urbana indígena, chamánica, paz, llevar paz, y con un poder personal de Rigoberta Menchú, una mujer líder de nuestro continente al mundo, ¿no? La obra de Rigoberta Menchú, premio Nobel, de los reales, cuando eran reales los premios Nobel, ¿no? De la paz sobre todo, ¿no? Entonces sí, hay momentos en que algunos, ahora el nahualismo está en el territorio, como les contaba, está vinculado a las fuerzas de la naturaleza. Hoy tomamos la luna menguante. Les podría contar mucho más del poder y la fuerza de naturaleza que hay hoy en día. Mi investigación y experiencia ha sido esa, como les contaba desde el año 2001, que yo habito lugares. Para hacer esta investigación yo tengo que hacer una inversión en mi vida, que es permitirme estar en lugares de muy, muy poca contaminación lumínica. ¿Para qué? Para permitirme estar, sentir y percibir la fuerza de las lunas, la fuerza de la primavera, la fuerza de los solsticios, la fuerza de los equinoccios, todo, 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 todo. 2001 ya son 26 años, con 2001, ¿no? 25 años, más esos 15 años de infancia, ¿no? O sea, ahí está el canal, por eso esta posibilidad de haber tenido grandes, grandes amigos, maestros eh, y líderes, ¿no? Chamanes y nahuales, ¿no? Sin llegar a las representaciones de realismo mágico, de repente se le dan al nahualismo, ¿no? Tan necesaria en este entretenimiento que el occidental, la cultura urbana necesita, ¿no? Mucho encaje necesita a partir del entretenimiento y el juego de roles. El nahualismo más profundo, el nahualismo es poder personal, fuerza natural, ¿no? Y reconocer la fuerza. Por ejemplo, el otro día una de mis alumnas, claro, en un curso les decía, mire, si yo fuera mujer, lo que haría era mapear, buscar las 4 mujeres lunares que habitan en mí. Los hombres tenemos otros ciclos hormonales, ¿no? En contacto, tenemos más tránsitos. En cambio, las mujeres tienen etapas. Finalizamos así con una alegría y un silencio como para ir investigándolo, ¿no? Es más, vamos, vamos a comenzar una práctica a partir de eso, para reconocer estos poderes naturales porque habitan, porque están, muchachos. El ciclo lunar está en ti, reconocerlo es algo inmediato, es necesario, ultra necesario.
Sí, estamos en la época de la inteligencia artificial, de los asistentes de inteligencia, de los agentes, de toda la tecnología necesaria que hoy en la época, pero antes está tu cuerpo biológico natural que necesita la incorporación de estos poderes naturales, ¿no? Maravilloso. Son tres caminos, cada camino puede coexistir sin confundirse, no es necesario. El ejemplo aquí lo da, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de integridad completa, ¿no? Rigoberta Menchú. Les hago a todos una invitación a investigar cada uno de estos caminos, ¿no? Con respeto y ojalá que puedan desarrollarlo con vivencia profunda, ¿no? No solamente como entretenimiento y como apropiación de rol, ¿no? No es necesario, no es necesario apropiarse del rol. Lucrecia dice ahí, gracias Claudio porque me has dado mucha luz acerca de esto, te agradezco. Claro, Lucrecia, eso es, ¿no? Bien, estas clases, estas masterclass de luna menguante, ustedes proponen ustedes proponen el tema y yo hago una clase para ustedes. Así que nos vamos a ver la próxima luna menguante aquí por este mismo canal. Disfruten. Si les parece, compartan. Yo sé que esto suele ser como muy íntimo, pero está dicho con mucho respeto, aunque sí hay que remecer también, ¿no? Hay que darle una movida a la plataforma para que se produzca un poquito más de entendimiento. Cada uno de estos caminos representa un eje, ¿no? El cuerpo colectivo, indigenismo, el alma que está ahí en búsqueda de encaje, chamanismo, y el espíritu y la fuerza personal esencial natural que provee el nahualismo, ¿no? Los dejo invitadísimos desde el nahualismo. Yo entrego el curso de naturalización con son 65 semanas comprendiendo la mayor posibilidad de fuerzas naturales cíclicas que vamos a tener durante ese periodo en un estudio semanal, una clase como esta a nivel semanal y seguimiento diario. No se nos va a escapar nada de la naturaleza, ya sea en el hemisferio norte o el hemisferio sur. El estudio está dispuesto y toda la obra que está detrás, en el curso también. Bienvenidos al curso de naturalización. Pueden buscarlo en naturalización.cl o me lo piden por WhatsApp o aquí en la caja de comentarios. El otro que también recomiendo es el estudio de la matriz del código tolteca, ¿no? Comúnmente entendida como matriz maya, en su capa de nahualismo. La matriz maya como nahualismo, el código tolteca como nahualismo, también, ¿no? También es un curso de 65 semanas de clase semanal, 65 clases y seguimiento diario durante un año y 91 días, ¿no? Esos son 6, 9, 5, 450 días. Tremendo, tremendo. Después de ese curso viene un curso de curanderismo, que es cómo ocupar todas esas fuerzas nahuálicas para poder ayudar y asistir. Es hermoso. Una reflexión, ¿no? Les dejo unas palabritas al cierre, ¿no? Eh, la era psicozoica, les hice una clase de inteligencia psicozoica, véanla, está aquí en mi canal, está abierta. La era psicozoica no nos pide solo estudiar estas corrientes, nos pide
encarnarlas con conciencia, ética y visión expansiva. Saber a dónde habitamos es súper necesario, ¿no? Más que apropiarse de roles, no es necesario apropiarse de roles, muchachos. Te hace daño, ¿no? Es muy narciso eso. ¿Qué parte de ti necesita recordar hoy su raíz, su viaje o su esencia personal? Y bueno, los invito a suscribirse, a dejar preguntas o en la caja de comentarios. Agradezco a Lola. Lola está aquí también. Muchas gracias, Claudio, desde Buenos Aires por tomar el tema y dar esta entrega. Y inspiración, ¿no? Inspiración, Lola, a ti que me comentaste esto, cuáles son las diferencias, ¿no? Aquí creo que quedaron muy, muy claras. Ahí siempre hay preguntas, eso es lo maravilloso, ¿no? Y para esas preguntas y esas reflexiones, aquí en la caja de comentarios, esta clase va a quedar perpetua, abierta, así que, bueno, en los términos de YouTube, y también me lo pueden hacer por WhatsApp también. Invitadísimos a los cursos de la escuela, al curso de naturalización, al curso de matriz maya en su versión nahual, de nahualismo, y también está el curso de Toltequía, que se me había olvidado, que ahí ya hablamos de Toltequía también. Los, digamos, los códigos de la Toltequía como práctica, ¿no? El acecho, el ensueño y, y varios otros. Suscríbanse, dejen preguntas. Viene la conexión Sirio, que es una conexión de práctica tolteca también. Inscríbanse. Y invitados ya los he hecho a la formación de la escuela, ¿no? Aquí una frase final. No estamos aquí para repetir lo ancestral. No estamos aquí para repetir lo ancestral, para escenificarlo, ¿no? Sino para activarlo en su siguiente capa como forma evolutiva. Y así recuperar la energía personal perdida y que nos debilita la vida moderna. Ahí va el nahualismo, ¿no? Ahí va el código tolteca. Hacia allá vamos. Maravilloso. Toda la información aquí en naturalización.cl y me despido, ¿no? Dejo unos minutos para alguna pregunta, si es que la tuviesen, y estamos aquí, ¿no? Hoy, luna menguante de julio del 2025. Maravilloso. Bueno, me las dejan en la caja de comentarios y se las contesto o también por WhatsApp. Un abrazo a todos, bendiciones, que tengan una linda conexión Sirius también. Y nos encontramos en este canal, en este viaje que hoy comienza con las masterclass de Luna Menguante. Hermosa luna, ¿no? Esa escondidita, esa que nadie sabe cuál es su poder, aquí lo estamos tomando y lo estamos desplegando. Maravilloso. Chao, chao. Gracias, Lucrecia, gracias, Luna. Y a todos que se conectaron.